Ok, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Saludos. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar a decodificar y a descifrar lo que realmente el autor de Hebreo está queriendo decir en el capítulo 10 de Hebreo, comenzando con el versículo 26 hasta el 31. ¿Ok? Algunas iglesias tienen muy buenas intenciones de interpretar lo que Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 expresa. Pero realmente el autor de Hebreos no está expresando que la salvación de un creyente, una vez ya el creyente creyó en Cristo, si se desliza al pecado, pudiera perder la salvación. ¿Ok? Eso no es lo que el autor de Hebreo está realmente expresando. Vamos entonces a descifrar y a decodificar correctamente lo que el autor de Hebreo realmente está queriendo expresar aquí. ¿Ok? Vamos a comenzar a leer en el versículo 26 hasta el 31. Comencemos. Porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerando como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual ya fue santificado, y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Comenzando en el versículo 26. Porque si alguno peca deliberadamente. Ok. Aquí la gran mayoría de las iglesias, cuando se hablan de pecado, cuando se habla del tema de que alguien está pecando, bueno, la palabra pecado en la Biblia tiene varias interpretaciones. La palabra pecado en la Biblia tiene varias interpretaciones. Número 1, la interpretación o significado número 1 es un verbo. La palabra pecado tiene la interpretación como un verbo que viene siendo una acción que se comete, ¿ok? O una violación o transgresión que se comete, ¿ok? Pero la palabra pecado no siempre en la Biblia está interpretado como un verbo. No siempre. Hay muchas palabras pecados en la Biblia que tienen otra interpretación que no tiene nada que ver con un verbo y con una acción moral. La palabra pecado también tiene la siguiente interpretación. Se interpreta como un sustantivo. Se interpreta como un sustantivo abstracto. Mucho más cuando esta palabra pecado está relacionado con la ley, con los mandamientos en la ley de Moisés, estatutos, ley, mandamientos, ordenanza. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la palabra pecado correctamente? Bueno, aquí se interpreta la palabra pecado no como una acción moral. En cuanto a muchos pecados,
muchos pecados distintos por nombres y apellidos. Pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de robo, pecado de aquello, pecado de lo otro, pecado de altivez, pecado de, bueno, muchos tipos de pecados morales. Ok. Tenemos que fijarnos bien lo que expresa el autor en el versículo 28. Vamos a analizar el versículo 28. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés, o sea que se está hablando aquí de la ley de Moisés, de la ley de Moisés, dice que moría sin compasión ninguna por una simple declaración que alguien testificara y dijera, esta persona violó el mandamiento. Con solamente 3 testigos que hubiera diciendo que esta persona violentó el mandamiento, ya había juicio y condenación por causa de que se transgredió la ley y el mandamiento y los estatutos de la ley de Moisés. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, cuando aquí se habla, el autor está expresando aquí una comparación entre aquel Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los sacrificios que se hacían bajo el primer Antiguo Testamento, bajo el primer pacto que tiene que ver con la ley, en comparación al sacrificio único y perfecto de Cristo. El autor de Hebreo está haciendo una comparación que el sacrificio de la muerte, la sangre derramada de Cristo, la resurrección de Cristo, la crucificación de Cristo, es mucho más grande, más efectiva para salvación a todos los que creen en Cristo para salvación en comparación a la ley de expiación, mucho más grande y efectivo que la ley del bautismo. Mucho más grande y mucho más efectivo que la ley del bautismo. Mucho más grande y mucho más efectivo que el ayuno. Tomando de ejemplo, si vemos claramente aquí en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice así, capítulo 7, versículo 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio levítico el pueblo recibió ¿qué? La ley. ¿Qué necesidad habría de que viniese y se levantase otro sacerdote? Aquí el autor de Hebreo está comparando el sacerdocio de Cristo, el gran sumo sacerdote de Cristo, el gran sumo sacerdote de Cristo que murió en la cruz para perfeccionar al hombre, para librarnos del poder del pecado y de la condenación. Lo está comparando en los sacerdotes humanos naturales del Antiguo Testamento. Esos sacerdotes naturales, hombres humanos del Antiguo Testamento, en comparación a Cristo, no pudieron ser perfectos en cuanto al sacerdocio perfecto de Cristo de morir en la cruz. Aquí el autor de Hebreo está expresando otra vez más que la ley de Moisés y los sacrificios a través de los sacerdotes que ellos hacían por el pueblo, para que el pueblo tuviera arrepentimiento de pecado a través de la ley de expiación, ¿verdad? Pues entonces no se puede comparar y no se puede perfeccionar igual como el sacerdocio de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento no hubo perfección. No hubo perfección, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al versículo 18 y 19. Aquí mismo en el capítulo 17, 7, pero el 18 y 19, dice así. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Y dice por qué. Dice por qué. A causa de su debilidad y ineficacia. Queda abrogado. Abrogar significa quitar, cancelar, desarraigar. Abrogar significa quitar
desarraigar, cancelar, ¿ok? Queda abrogado y dice por qué. Porque la ley nada perfeccionó. Y eso lo expresa en el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Entonces, si leemos bien y analizamos el capítulo 8, vamos al capítulo 8, comenzando el versículo 12 y 13, dice así: porque yo seré a sus injusticias propicio, yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso lo promete Cristo, al que está sujeto a Cristo. Eso lo promete aquí Jesucristo a través del pensamiento del autor, que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Entonces el autor está diciendo, comenzando el capítulo 2 de Hebreo, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia ustedes atiendan el mensaje de Cristo, y no es el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no funciona para perfeccionar al hombre, para ser salvo, para ser justificado. Solamente es Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos entonces a comenzar. En el capítulo 10, versículo 26, presten atención. Capítulo 10, versículo 26, dice: porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. La palabra pecado aquí, ¿verdad que sí? Está en el griego. En el griego aparece diciendo lo siguiente, en el original griego, en las escrituras original al griego, expresa lo siguiente, dice: si continuamos pecando, dice así, si continuamos pecando. En la Biblia lo expresa de la siguiente manera: porque si alguno peca deliberadamente. Ok, la palabra deliberadamente, o como lo expresa en el original griego, las escrituras, si continuamos. Observa que aparece un sí que hace una función de una condición. Esta palabra sí cumple con la función de una condicionante. Ok, aquí está. Si continuamos. Ve al principio aquí. Si continuamos. Ok, perfecto. Entonces aquí la palabra pecado se interpreta no como un verbo de una acción moral. Cuando la palabra pecado como un verbo está unida a la palabra ley, ya no es pecado verbal, moral. Se convierte en un sustantivo. Ahora vamos a descifrar, vamos a decodificar. Porque si alguno peca y dice deliberadamente, que es un acto continuamente, si ellos regresan, si ellos echan atrás y vuelven y retornan atrás a la ley de expiación, si ellos retornan atrás para volver a los sacrificios de la ley de expiación, a la ley de bautismo de agua, a las obras y todo lo que es referente a la ley de Moisés, el autor de Hebreos les dice, ya no queda más sacrificio para perdonar sus pecados, porque la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los sacrificios que se hacían y las obras de la ley que se hacían, como el bautismo de agua, como el ayuno y otras leyes más y mandamientos, en comparación al único sacrificio de Cristo perfecto, del derramamiento de su sangre, que Cristo logró perdonar todos sus pecados, que Cristo logró regenerar de una vez y por todas al hombre, que Cristo logró salvar al hombre su alma del pecado y de la muerte de una sola vez y para siempre con un solo sacrificio. Si ellos vuelven atrás, no hay más sacrificio. Si hoy en día la iglesia pertenece y continúa bajo la senda antigua,
pensando que la ley de Moisés y los sacrificios del ayuno, las obras de la ley como el bautismo de agua, lo van a justificar y van a salvar, no hay más esperanza tampoco. No hay. Y eso es lo que el autor le está expresando a ellos. ¿Ok? Eso es lo que el autor le está expresando a ellos. Ok. Dice, porque si alguno peca deliberadamente, continuamente está regresando, ya no hay más sacrificio por el perdón de pecado. Ya no hay más arrepentimiento. El arrepentimiento se acabó. Porque el arrepentimiento es uno. No hay dos arrepentimientos, no hay tres arrepentimientos. Es uno para que haya perdón. La salvación es una para que haya salvación. El hombre que se pierde, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un poquito acerca de la salvación. Disculpa un momentito, vamos a medir el tiempo. ¿Por cuánto tiempo voy? Porque no quiero tardarme mucho tiempo de video. ¿Por cuánto tiempo voy? Pasen al próximo video para continuar. Pasen al próximo video, ¿ok?